Bueno, estamos en la segunda sesión de Teología Natural, Fundamentos Filosóficos, Desafíos Epistemológicos y Diálogo Contemporáneo entre Razón y Fe. Damos muchas gracias por nuestro profe Bruno, que está desde Argentina conectado en este mundial. Y a todos aquellos que puedan verlo en forma de manera sincrónica, pues aquí estaremos tratando de acompañarles. Mando el resumen que estoy haciendo ahí en el grupo de la sesión uno y de la introductoria para que no perdamos el diálogo que estamos teniendo con nuestro profesor. Todo tu tiempo, Bruno. Gracias. No, gracias a vos, hermano. Bien, hoy nosotros nos vamos a evocar así como en la clase pasada vimos algo de Parménides, hoy vamos a ver algo de Heráclito, digamos, ¿no? Nuevamente, como le estaba comentando el hermano, la idea es que tengamos no un conocimiento erudito de Heráclito, de Parménides, sino que entendamos la problemática de fondo, ¿no? Lo que está detrás, que eso va a ser como el suelo para una teología natural, una teodicea o teología filosófica, que también vamos a después a charlar sobre la naturaleza del título también, ¿no? De esta disciplina filosófica. Habíamos visto la clase pasada el problema de la permanencia, el problema de que las cosas no cambian y que cambiar implicaría un paso de lo que no es a lo que es, digamos, ¿no? Y esto había convenido en ser un problema irresoluble para el pensamiento eleata, ¿no? La escuela elea, fundada por Parménides, el cual decía que todo es uno y a la vez que aquello que es y lo que no es, no es. Hay algo muy interesante con respecto al fragmento de Parménides. Y es que a pesar de que hoy en día hay filosofías, si usted por ahí analiza, por ejemplo, el ser y el acontecimiento de filósofos como Alain Badiou, ¿no? Francés, diferencia y repetición de Gilles Deleuze, y usted va a ver una concepción dinámica del ser, digamos, ¿no? Una nueva concepción dinámica, deviniente, relacional en Hegel, por ejemplo. Pero la manera en que la filosofía comprendía en la antigüedad la dicotomía entre lo que cambia y lo que permanece era la dicotomía entre el ser y el devenir. ¿A qué me refiero con esto? Que aquellos filósofos que afirmaban la permanencia de las cosas eran los filósofos del ser, mientras que los que afirmaban que las cosas cambiaban eran filósofos del devenir, ¿no? Nótese, creo que esto lo habíamos dicho, el pensamiento antiguo no se preguntaba por qué hay cosas o por qué hay ente, y no más bien la nada, esa famosa pregunta, sino que ellos preguntaban qué es el ser, cuál es el arjé, el fundamento de las cosas. Pero no se preguntaba el por qué, digamos casi. El por qué es una pregunta atravesada por el horizonte cristiano, a partir de la creatio ex nihilo, digamos, ¿no? O ex nihilo. Porque el cristiano es el que se pregunta el por qué, digamos, por qué pudiendo no haber existido, pudiendo no haber sido creados, estoy aquí en esta existencia, digamos, ¿no? Pero el pensamiento griego no llegó a a ese nivel. Nosotros, de hecho, vamos a ver mucho más adelante que la especulación teológica revelada, o teología especial también le dicen, aportó muchísimo a la filosofía, no como si la teología estuviese imbuyéndose dentro de la filosofía, sino que le está dando un nuevo suelo, un nuevo horizonte, digamos, ¿no? El horizonte donde se hace filosofía es muy importante. Y hoy nos toca a nosotros hablar un poco del filósofo, uno de los filósofos más importantes también de la antigüedad, Heráclito, ¿no? Heráclito el Oscuro, Heráclito el de Éfeso. Y él ha sido uno de las, una de las, uno de los filósofos, fisiólogos le han dicho otros, por ejemplo, más influyentes
Tanto así que Heraclitio era Nietzsche, Heraclitio fue Hegel, Heraclitio es en cierto sentido Marx, ¿no? También la tesis doctoral de Karl Marx fue de Heráclito. Uno no pensaría, ¿no? Marx, que tanto está pensando en la praxis y todo, ¿no? Tiene una tesis sobre Heráclito. Eh, bueno, técnicamente el problema central de Heráclito es comprender algo de la realidad también, digamos, ¿no? Comprender la realidad tal cual se muestra, porque pero a la vez que se muestra algo oculta también. Muchos han dicho que Heráclito es el padre de la hermenéutica en el fondo. No porque ha desarrollado un método interpretativo como lo ha hecho Aristóteles en el Perihermeneia, sobre la interpretación, sino que en el fragmento 123, si no recuerdo mal, él dice cryptistai filei, ¿no? Physis cryptistai filei. A la naturaleza le gusta esconderse. Y por eso el concepto de verdad, retomado contemporáneamente por el filósofo Martin Heidegger, el concepto de verdad como aletheia, verdad como lo no velado, lo desocultado, cobra mucho sentido en ese aspecto, digamos, ¿no? Entonces, padre de la hermenéutica en el sentido de que todo lo que se muestra a condición de ocultarse. Hay todo un análisis que se ha hecho, incluso en el psicoanálisis sobre Heráclito, porque incluso la escuela de Frankfurt, herederos de Marx, si ustedes no saben, la escuela de Frankfurt es una escuela crítica, donde se desarrolla el pensamiento crítico, que no es otra cosa que una nueva forma de crítica a las sociedades capitalistas desde un marxismo no dogmático, ¿no? O sea, heterodoxo. Ahí tenemos a Walter Benjamin, ¿no? Theodor Adorno, Horkheimer, tenemos grandes ahí, grandes figuras, y ante todo eso, habla de la interpretación en el fondo también. Hay una escuela hermenéutica, pero ellos más hacia las condiciones en lo que algo se muestra. En la hermenéutica, por ejemplo, para que tengan una idea, ya vamos hacia el centro, estoy dando como aspectos generales de lo que ha sido la influencia de Heráclito en nosotros. Y es justamente que ustedes me ven aquí, o no sé si están en pantalla, pero ustedes me ven, ustedes ven un rostro, ven un ánimo, un ímpetu, un espíritu, dirían mucho, el espíritu como ímpetu. Pero esto que ustedes están viendo no se trata de lo que ustedes están viendo, sino se trata de todo aquello que ustedes no están viendo. O sea, son todas las relaciones sociales, vivenciales, históricas, económicas, que cuando ustedes me ven a mí, ustedes ven el resultado de todo eso. Ustedes para entenderme a mí no se deben quedar con lo que están viendo, sino que deben desocultar lo que no se ve en mí. Porque hoy ha acontecido muchas cosas que han configurado el estado de ánimo que está delante de ustedes. O sea, no se trata de lo que es todo eso que no están viendo, lo que soy yo, antes de ser esto que le estoy mostrando, digamos, ¿no? Entonces, a la verdad, a la naturaleza le gusta esconderse, dice, ¿no? Es el concepto de, entonces, ¿qué hay que hacer? Desocultarla, ¿no? Esa es una de las expresiones más grandes. Muchos dicen, bueno, es lo más grande que ha dicho Heráclito, espanta rey, todo cambia. No, lo más grande que ha dicho Heráclito es esto. A la física le gusta esconderse. Cosa que Heidegger ha traducido como al ser le gusta esconderse. Y en ese esconderse del ser se muestra lo ente, ¿no? Ya después vamos a llegar a eso. Pero, en fin, mientras los filósofos buscaban un principio material, estable, como el agua, el aire, Heráclito, acuérdense, todos los filósofos, como habíamos dado, estaban buscando el arjé, el fundamento, aquello que hace real a las cosas, aquello que las fundamenta, aquello que los unifica. Heráclito observó que la característica más evidente de nuestra realidad es el cambio constante. De hecho, él apela, de los cuatro elementos, apela al fuego.
pero se dice que de una manera más figurativa que una señalización más concreta. ¿A qué me refiero con esto? Usted si se da cuenta, ¿usted ha visto alguna vez el fuego quieto? Sino que las llamas siempre son constantes, están así, en movimiento. Creo que Heráclito usa la noción del fuego porque parece ser la más propia para lo que quiere nuestro autor dar a entender, digamos, ¿no? La famosa frase, ¿no? Que dijimos, panta rey, todo fluye. No está propiamente así tan taxativamente, pero conserva y expresa el pensamiento, ¿no? Heráclito sostiene lo que nosotros conocemos o se ha conocido en la historia de la filosofía como el devenir universal. Para Heráclito, nada permanece idéntico a sí mismo. Nada. Por eso él va a decir, no, en los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos, dice, ¿no? Este es el famoso, nadie puede atravesar el río dos veces, ¿no? Porque ni el río ni yo somos lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes que los sentidos, nuestros cinco sentidos y los demás sentidos que tenemos, que porque dicen algunos en neurociencia que tenemos muchos más, captan devenir, cambio. No hay nada que usted pueda señalar que esté quieto. Sí, no, pero yo estoy viendo la silla que está acá y está quieta, no, pero cuando uno analiza la silla en su estructura atómica, molecularmente, se está degradando. Ahí está todo en movimiento, no hay nada que esté, nada, los sentidos no captan nada que esté quieto, nada, ¿no? El río no conserva su identidad, sino que fluye. Es una identidad fluida, si se quiere también, ¿no? Es un flujo continuo, lo mismo que la vida del hombre. Yo no soy el mismo que era ayer, digamos, ¿no? He aprendido cosas nuevas. Hoy tengo pesares que ayer no tenía. Entonces, ese tipo de cambio, en un momento mi corazón late más rápido y en otro momento más lento. Variabilidad, digamos, ¿no? Por eso el autor Cornelio Fabro decía que, que ante esta increíble e inmensa información de devenir y cambio, pareciese, no digo que estemos totalmente de acuerdo, pero pareciese que la conciencia se asusta y teme, dice. ¿Qué teme la conciencia? Perderse a sí misma. Y por tanto busca una unidad, ¿no? Así como ve, como los sentidos no informan a nuestra conciencia que todo está en devenir, la conciencia teme perderse a sí misma como identidad y busca la unidad en la diversidad. Y es lo que dice Hegel en las lecciones de filosofía de la religión. La suma tarea de la filosofía ha sido buscar la unidad en lo múltiple, lo permanente en lo que cambia. Porque lo que observamos primeramente por nuestro sentido está en cambio. En cambio, la razón penetra las cosas que estamos observando y busca lo igual, lo semejante, lo uno. Pero para nuestro filósofo de Éfeso no existe esa unidad, digamos, ¿no? Para Heráclito el cambio no es algo periférico o algo superficial, sino que es estructural a la realidad misma, ¿no? Y por eso va a plantear, o se suele comprender que ha planteado la unidad de los contrarios. Y ese es uno de los aspectos más profundos, digamos, ¿no? Y ahí radica la famosa dialéctica, de la cual va a beber Hegel y Marx, ¿no? La palabra dialéctica, dialegein, ¿no? Dia, que significa a través de, y legein, que significa razón, pero Heidegger hace un estudio filológico de este término y vamos a decir que lo persigue hasta Homero, en donde aparece como reunión.
Nótese esto, ¿no? Logos como razón, discurso, palabra, pero como reunión, digamos, ¿no? ¿Reunión de qué, digamos, no? De expresiones diversas, de contrariedades, digamos, ¿no? El diálogo son dos razones opuestas encontradas, digamos, ¿no? Así lo ha tomado de una forma la dialéctica, ¿no? Vamos a dialogar. Por eso hay que entender que no toda discusión ni toda conversación es diálogo, porque el diálogo se funda cuando hay razones. Y ahí está esa observación que hacemos. Pero no solamente en el ámbito del discurso, hablamos aquí de unidad de contrarios, sino de un aspecto mucho más profundo, sino en un aspecto ontológico. Y ustedes recordarán que la palabra ontológico significa en el orden de lo real, en el orden de cómo son las cosas, digamos, ¿no? No cómo las entendemos, no cómo las conceptualizamos, sino cómo son ellas mismas las cosas, digamos, ¿no? Siempre que ustedes escuchen la palabra ontológico, esto es ontológico. Se refiere al orden de lo real, o en el orden del ser, le dices. A veces repito estas cosas porque son importantes tenerlas en cuenta. Pero para Heráclito, el aspecto profundo de la existencia está determinada por los opuestos, que se excluyen y se complementan a la vez. O mejor dicho, se implican mutuamente. Más que excluirse, se implican. Me corrijo ahí a la palabra, ¿no? El día y la noche, la vida y la muerte. Porque la guerra es el padre de todas las cosas. O sea, Heráclito sostiene que los contrarios conforman una unidad. Y esto vamos a detenernos un rato a explicarlo bien, porque es un concepto, yo sé que muy difícil, es uno de los conceptos más difíciles de entender la dialéctica, porque sale de lo cotidiano y de lo común que nosotros estamos acostumbrados a pensar las cosas. El mejor ejemplo para poder entender esto o aproximarnos a entenderlo es el ejemplo del profesor y del alumno. A diferencia de Anaximandro, Heráclito no cree que los contrarios se suceden, o sea, uno primero, luego el otro, en una sucesión de contrarios, sino que para Heráclito los dos se dan simultáneamente. No es que el día sigue a la noche y la noche sigue al día, no. Simultáneamente el día se da junto con la noche. Y eso es muy complejo de entenderlo. Cuando yo digo, por ejemplo, eh, la palabra alumno, y yo quisiese entender la palabra alumno como aislándola, separándola de la palabra profesor, yo no sé qué sería eso. Yo no sé qué es un alumno desligado absolutamente del concepto de profesor. No sé qué significa eso. Por eso Hegel decía que cuando separamos un concepto de su dialéctica, de su relación con su contrario, destruimos el concepto, lo aniquilamos. Fíjense que la palabra muerte significa también separación, ¿no? Cuando yo aíslo el concepto y lo separo de su contrario, muere el concepto. Porque yo no puedo agarrar el concepto de vida y entenderlo sin el concepto de muerte, dice Hegel, y pensaría Heráclito. Ahora, más o menos, al menos en el ámbito conceptual, pareciese que estuviésemos teniendo una vaga idea de a qué nos referimos con que los contrarios se copertenecen en una unidad, ¿no? Porque si no fuesen copertenecientes, se destruirían los propios conceptos. No pueden estar aislados, conforman una unidad entre los dos. Entonces, hasta ahí podemos ir un paso, digamos. Pero, pero, aquí se introduce algo mucho más fuerte que simplemente esto. Obviamente que hay un aspecto estético, un aspecto
contemplativo, deseable, pero como por ejemplo sabemos que la enfermedad hace agradable la salud, ¿no? O sea, como que el contrario no se, o sea, la falta o la privación hace que nosotros veamos con mayor placer la abundancia, digamos, ¿no? No es lo mismo aquel que nunca ha tenido dinero, aquel que siempre ha tenido dinero, no sabe, no sabe la satisfacción de aquel bien mediativo que necesitamos nosotros para comprarnos cosas. El que nunca ha sufrido hambre no sabe lo que es comer una comida. O sea, nunca le ha pasado, han dicho ustedes, no, esta comida estaba muy rica o yo tenía mucha hambre, ¿no? Ese típico que se dice en las comidas, ¿no? ¿Estaba riquísima la comida o yo tenía mucha hambre, digamos, ¿no? Entonces, esta relación entre los contrarios establece no solamente un ámbito del concepto, sino toda la realidad para Heráclito. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender algo, y aquí nos vamos a poner un poquitito más técnicos. Hay una frase una cita de Spinoza, la ética demostrada según el orden geométrico, no es de Spinoza, sino que es de varios filósofos medievales también. Omni determinatio negatio es. Toda determinación es negación, dice Spinoza. ¿Y qué nos quiere decir Spinoza con eso? Que yo, para poder entender un concepto, debo negarlo en cierta medida. ¿Cómo yo sé lo que es el hombre? Bueno, porque yo digo, el hombre no es un perro, el hombre no es el cielo, el hombre no es la tierra, el hombre no es el árbol. O sea, es algo parecido a lo que hacía el filósofo Fichte cuando quería llegar al yo. Llegaba por negación, decía, esto no soy yo, esto no soy yo, esto otro tampoco soy yo, y luego que negaba todo, lo que quedaba por fuera de la negación, ese era yo, decía Fichte. Entonces, cuando yo niego, busco la identidad de las cosas. Pero hay algo muy interesante que Heráclito, Hegel y los Heraclitos han descubierto. Si el hombre, para que sea hombre, tiene que ser también lo que no es. O sea, yo no solo soy esto que soy, sino también soy lo que no soy, porque gracias a lo que no soy, soy hombre. Entonces, lo que niego de mí también es parte de mí. Vuelvo a repetir esto porque es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo que yo soy, la negación de todas las otras cosas. Yo no soy un perro, yo no soy una piedra, yo no soy la luna, yo no soy la cama, yo no soy la silla. Pero a la vez, si yo para poder entender qué soy debo negar, lo que niego también es parte de mí, porque yo no sería si no fuese por la negación. Entonces, en mí habita tanto la afirmación de lo que soy como la negación. Son los dos constituyentes de la identidad hombre. Omni determinatio negatio es. Toda determinación es negación. Yo soy tanto la afirmación, yo soy tanto lo que digo de mí como lo que niego de mí. Y ahí es donde, ahí tiene el problema Parménides con Heráclito. Porque Heráclito está diciendo que las cosas son y no son. Yo soy y no soy también lo que soy. Ser y no ser son lo mismo para Heráclito. Constituyen la identidad de las cosas. Y es con eso lo que se está peleando Parménides. ¿Qué dice Parménides? O es o no es, dice. ¿Qué dice Heráclito? Es y no es. Por eso Aristóteles le criticaba diciendo que en Heráclito se viola el principio de no contradicción. Dice. Porque justamente la comprensión heraclitia es que tanto la afirmación como la negación construyen la identidad. El alumno es alumno porque no es profesor. No ser profesor
es parte de la identidad del alumno. Él es alumno en relación a algo que no es alumno, sino profesor. Entonces, ser alumno y no ser alumno son la identidad del alumno, porque él no es profesor. O sea, tanto la afirmación como la negación constituyen la identidad de las cosas. Seamos Heraclito, ¿no? Esto es profundísimo. Esto es profundísimo, digamos. Estamos hablando de un filósofo del siglo V, siglo VI antes de Cristo, retomado y reforzado por un filósofo, el gran filósofo Hegel, ¿no? De la modernidad. Entonces, hasta ahí vamos viendo un poco la naturaleza de la contrariedad y la identidad de los contrarios. Para nosotros, el pensamiento más eh, eh, común, digamos, ¿no? Para el sensus común, para el sentido común, el alumno es alumno porque tiene la capacidad de aprender y el profesor es profesor porque tiene la capacidad de enseñar. Nosotros ponemos la identidad en una naturaleza particular y esa naturaleza que está ahí, que tiene la capacidad de aprender, se relaciona con aquella naturaleza de capacidad de enseñar. Y nace la relación alumno-profesor. Eso es como lo entendemos un poco nosotros. Obviamente, más técnico, pero esa es la posición tomista, aristotélica. Pero para Hegel o para Heráclito no es así. No es así. Yo soy lo que soy por la relación con lo que no soy. Esta es una lectura un poco hegeliana de Heráclito, pero yo creo que la más sencilla para poder aprender o acercarse al pensamiento de Heráclito. Yo quiero saber si aquí, hermano, alguna duda sobre esta cuestión de la negación y la identidad, porque es un tema pesado. Yo sé que es un tema, estamos en un nivel de abstracción muy exquisito, digamos, ¿no? Sí, no, no me quiero regresar tanto, estoy apuntando las preguntas que Sí, sí. según ahorita tengo la oportunidad porque pues nada más estamos usted y yo y mi esposa. Sí, sí, sí. Ah, Y, un saludo a su y esposa también. Sí, sí. sí, muchas gracias. Sí, aquí está con la cuenta de Aliet. ¡Ay! Cari, por favor, tienes la mano levantada. Adelante, adelante, perdón, antes de mí. Ah, ok. Sí, perdón, perdón, perdón. No, es que quería escribir, pero creo que no está activado el chat. Entonces, por eso participo así con vos. Me llamó mucho la atención esta cuestión de Heráclito, en donde la construcción de el ser, por decirlo de alguna forma, se hace a partir de lo que soy y de lo que no soy, ¿no? Exacto. Entonces, pensando en términos de género, eh, la cuestión es que yo no soy hombre, ¿no? Soy Ujú. mujer. Entonces, eh, ahí hay como una cuestión también, es decir, yo no soy la silla, yo no soy la mesa, yo no soy yo no soy hombre, ¿no? O sea, yo no soy un Claro. hombre, yo soy una mujer. Y entonces, sé que probablemente Heráclito no pudiera pensar eso, pero creo que hay una invitación a pensarlo nosotros, o lo pongo en la mesa, ¿no? No, no, Mm. es cierto. Mm, Fíjese, hermana, que es a partir de la negación para Heráclito. No soy esto, no soy lo otro, no soy. Si nosotros no pudiésemos negar para Heráclito, ¿no? Después podemos avanzar nosotros, pero tratando de. Yo siempre digo, no hay que tratar de pensar un poquito como él para poder entenderlo. Y es, si yo no pudiese negar, yo no sabría identificar, dice. Para que yo pueda identificar y diferenciar, debo negar. Por eso es que para Parménides todo es ser y no hay identidades. Para Parménides solamente hay ser. Perro, hombre, son nombres que damos, pero no. En cambio, Heráclito es un filósofo de la diferencia, digamos, ¿no? Esto es, esto no es, y esto es, esto no es, pero hay ser y hay no ser. Para Heráclito, para Parménides solo hay ser.
Pero sí, justamente eso puede atravesar la cuestión de género, de hecho ha sido muy trabajada. Obviamente en su forma un poquito más fluida, más hacia la cuestión del avance. No sé si usted se dio cuenta, hermana, que detrás de Heráclito está un poquito el pensamiento progresista. No quiero llamarle progresista en mal sentido, sino como que las cosas que cambian, las cosas que yo lo había dicho en la primera clase o en la anterior, la mejor manera de entender esto es Heráclito, Parménides conservador y Heráclito progresista, todo cambia, todo está en proceso, digamos, ¿no? Sí, o esta cuestión de la alteridad, ¿no? El filósofo de la alteridad, de la otredad, Sí, tal vez. claro, la alteridad. Sí, si no recuerdo, bueno, hay varios filósofos de la alteridad. Filósofos de la alteridad son Deleuze, Nietzsche también, Derrida, sí, todos esos son grandes filósofos de esa alteridad, digamos, ¿no? Que tiene su parte de verdad, que después lo vamos a ir viendo, digamos, ¿no? Pero también tiene, nosotros después de haber estudiado un poquito Heráclito aquí, vamos a ir preambulando a Aristóteles, donde Aristóteles va a corregir, porque a veces dice Aristóteles se peca o por exceso o por defecto, digamos, ¿no? Como que son muy extremistas, pero está bueno entenderlos así. Y esta discusión entre lo que cambia y lo que permanece está atravesando toda la historia del pensamiento humano, toda, toda, hasta hoy en día, digamos, hoy en día sigue esta discusión todavía de lo que permanece y lo que cambia, digamos, ¿no? Así. Gracias por su aporte, hermana, gracias por su... Profe, a mí me gusta... Sí, sí. sí, lo escucho, lo escucho, lo escucho. No, iba a decir algo más la hermana. Cari, ¿todo bien? ¿Te gustó? Muchísimas gracias, sí, gracias, gracias, profe. No dudes nunca en preguntar cuando abro los espacios o interrumpir. Ahí me tiene que avisar el hermano nomás porque a mí no me salta el chat. O sea, no sé por qué a mí no me salta y casi nunca puedo ver los mensajes. Ujú. Así que no dudes. Muchas gracias. Bien, entonces, esta cuestión entonces de la negación nos quedamos, ¿no? Como estaba diciendo también la hermana. Y también aparece algo que es muy importante y muy interesante también, es su comprensión sobre el logos, ¿no? La noción del logos para Heráclito. Nosotros acordamos del Logos, ¿no? En el principio estaba el Logo estaba con Dios y el Logo era Dios, ¿no? La razón, discurso. O sea, de Logos se puede hacer un curso entero, o sea, solamente de Logos. Eh, ha tenido mucha injerencia en la historia de la filosofía y obviamente se ha entendido como discurso, como palabra, como razón, como acción, como ser incluso también el Logos. Y acá en el campo, en Heráclito, logos para Heráclito es tomado como ley, como medida o principio inteligible. ¿Qué significa la palabra inteligible? Comprensible. Esto es inteligible, digamos, ¿no? O esto es ininteligible, es incomprensible, ¿no? Entonces, el logo significa razón, principio, ley, gobierno incluso, ¿no? ¿Y qué nos dice Heráclito? Que a pesar de que todo cambia, el cambio no es caótico. Existe para Heráclito una racionalidad universal que ordena todos los procesos, ¿no? O sea, un logos que está organizando todo este proceso y reuniendo los contrarios. Así como yo tengo el día y la noche, ¿quién organiza que estos contrarios se den y se copertenezcan? El logos, ¿no? Y ese logos es universal, es objetivo y común a todas las cosas, ese orden del universo. El orden en el cual todos los contrarios convergen, digamos, ¿no? Y se relacionan, digamos, ¿no? Claro, sería como, hay todo un montón de contrarios, pero esos contrarios se unifican en identidades de procesos ordenados en virtud de esa racionalidad universal, que no es Dios propiamente, sino como un pensamiento, es como una racionalidad impersonal. Razón como ordenamiento, digamos, ¿no? Y en el fondo, si ustedes se fijan bien, esto es una lectura discutida en la academia, que la toman mucho los posmodernos, no es muy aplicable a Heráclito, pero podemos hacer un juego acá.
es como nuestra propia razón. ¿Nosotros qué observamos con los sentidos? Cambios, procesos, devenir. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Los organizamos, le damos etiquetas, buscamos así? Yo veo multiplicidad de fenómenos y ¿qué pongo? A ese conjunto de cosas o multiplicidad de cosas, las unifico a través de la palabra, a través de un signo. ¿Para qué? Para tomarlos, agarrarlos, para que no se me escape. Gilles Deleuze en Diferencia y Repetición dice como que, bueno, hacía siempre referencia como que somos fotografías que la mente toma las cosas en movimiento. Y tomamos a esto, yo tomo la silla, pero cuando yo tomo la silla en mi razón y la coloco en el concepto silla, es una fotografía de algo que ya no es silla, sino que ya ha cambiado, diría Deleuze. Por eso la filosofía para los posmodernos como Gilles Deleuze o Félix Guattari es creación de conceptos, digamos, ¿no? Él dice en Diferencia y Repetición, una frase que a mí me gusta mucho: yo hago y deshago todos mis conceptos en un horizonte siempre móvil, desde un centro que está siempre descentrado, dice Deleuze, digamos, ¿no? Bueno, eso es el logos. Entonces, logos no es obviamente el sujeto como nosotros, no, es una racionalidad universal que ordena todos esos procesos, esa multiplicidad de cosas, digamos, ¿no? Eh, entonces, Heráclito dice que la mayoría de personas viven como en una razón muy privada, como que su razón, perdón, su razón particular. Y lo que Heráclito quiere hacer es que nos proyectemos hacia la razón universal, porque allí se encuentra la verdad, digamos, ¿no? En la razón universal y no en la razón particular. Entonces, eso es con respecto al logos, digamos, ¿no? Claro, Heráclito no era tan tonto como para decir todo cambia sin dejar algo permanente que fuese el logo, porque si todo cambia, el cambio cambiaría y dejaría de ser cambio y se convertiría en permanencia. O sea, ¿se entiende, no? Yo digo todo cambia. Y si todo cambia, entonces en un momento el cambio cambiaría. Y si el cambio cambia, ¿en qué se transforma? En permanencia. Entonces, no todo cambia. Hay un logos que no cambia, que es el que ordena los procesos y cambios, sino todo en el orden de lo fenomenológico, en el orden de la experiencia, está en proceso. Pero la razón que organiza el proceso es tal cual universal, digamos, ¿no? Bien. Eso con respecto al logos, digamos, ¿no? Es una actividad, ordena la actividad, la energía, el movimiento, la transformación, digamos, ¿no? Y en el sentido también que Heráclito ve la guerra como un principio del cambio, digamos, ¿no? Por eso él dice la guerra es el padre de todas las cosas, ¿no? Y no se refiere a la guerra únicamente militar, sino que Heráclito se refiere a la palabra griega polemos, ¿no? Que significa conflicto universal. Todo está en conflicto, el día contra la noche, la vida contra la muerte, todo, digamos, ¿no? El hambre contra la saciedad. Entonces, sin esa tensión, sin esa guerra, no habría mundo, no habría cambio. Necesitamos esa tensión entre contrarios para que haya cambio. Hegel expresa esto después en su forma, a su manera, en su filosofía. Del alumno y el profesor, de la tensión entre estos contrarios, donde uno es una afirmación como el que sabe y el otro la negación, no sabe, surge una síntesis que es la institución educativa. Del enfermo y el que sabe curar, la institución médica. Y así se va conformando las estructuras de las realidades sociales, a través de una dialéctica, una reunión de los contrarios que integra a los contrarios en una síntesis, ¿no? No es que los superan. ¿Por qué? Porque el hospital no supera a la idea de enfermedad. O sea, sí, se sanan personas particulares, pero ¿qué un hospital si nadie estuviese enfermo? Nada. Entonces, no es que soluciona el problema de la enfermedad, sino que integra al que sabe curar y al que está enfermo para tenerlos. Hegel habla de un aufego, un recogimiento, recoge los contrarios en una síntesis.
Todo un poco más Hegel, pero bebiendo nuevamente la dialéctica, la identidad de contrarios de Heráclito, digamos, ¿no? Entonces, la interpretación lógica que encontramos en Heráclito es la del logos, ¿no? Una racionalidad objetiva que gobierna la realidad de los procesos y cambios, donde el ser es devenir. La realidad es devenir como proceso organizado por un logos. Este, bueno, esa sería la cuestión de Heráclito, digamos, ¿no? ¿Alguna pregunta en general? Porque la idea es que entendamos, en este filósofo, ser y no ser constituyen una identidad, afirmación y negación una identidad. Todo está, a virtud de esa tensión entre la afirmación y la negación, todo está en proceso. Todo está en proceso, todo está en cambio. Si no existiese esa contrariedad, no habría cambio, diría Heráclito también. Y no nos deja otra salida más que, bueno, que la realidad es así, digamos, ¿no? Donde el bien y el mal no hay, y aquí nació algo del posterior, obviamente, el maniqueísmo, que por ahí, eh, con el que peleó tanto San Agustín, habiendo formado parte del maniqueísmo, después se aleja. Tanto el bien y el mal constituyen una copertenencia. En cambio, para los cristianos, vamos con el lado de San Agustín, ¿no? Que el mal no tiene, es carente de ser. O sea, literalmente el mal, dice Santo Tomás, el bien puede subsistir sin el mal, pero no el mal sin el bien. Obviamente estamos aquí en las antípodas de Heráclito, ya con el pensamiento de Tomás de Aquino. Pero no sé si se ha entendido un poquito algo del pensamiento de Heráclito, antes de proseguir un poquitito. No sé si hay alguna consulta sobre eso, sobre el pensamiento de Mm, Heráclito, algo que se quiera decir, algo que es muy llamativo, es muy llamativo el pensamiento de Heráclito, muy interesante. Y parece, a veces parece un poco intuitivo, ¿no? El día no es día sin la noche, la vida no es vida sin la muerte, o la muerte no es muerte sin la vida. Pareciese que es cierto que los conflictos y las guerras y las tensiones y los contrarios parecen configurar toda la naturaleza de nuestra realidad cuando empezamos a prestar atención. Porque de la vida, de la muerte nace vida. No sé. profe, me da, ¿Alguna? Ujú. mire, algo que hago para poder entablar relación en la clase es que yo apunto mis propias preguntas. Solamente aporto cuando estoy con más certezas que dudas en relación de apoyar al grupo, pero si me da permiso, sin salir de la del Sí, marco sí, sí. sintomático de la personalidad múltiple, Sí, le sí, voy a sí. dar 4 preguntas rápidas y usted decide cuál contesta. ¿Está bien? Ok. Las estuve apuntando. Bueno, mire, el primero es, si podría dar una aproximación rapidita de la creatio ex nihilo, ex deus y ex materia. La segunda es que, ¿qué tal el crecimiento negativo en relación a la proximidad cercana? Es decir, puedo crecer en relación a la distinción, pero no a pisotear al otro en relación al decremento de la identidad del otro. Es decir, puedo crecer sabiendo que no soy, pero no en base a lo que no soy, aplastar al otro o de intentar demolerlo para entonces yo acaparar el campo. La tercera, en el apartado del campo aristotélico del ser, el saber, desde la distinción, ya ve que hace todo un apartado donde dice marco aproximativo, distancia específica, generalidad cercana o aproximada. ¿Qué tanto Aristóteles puede entonces compartirnos que la distancia no es lo único que nos distancia o la diferencia, lo que nos hace distintos, sino también la aproximación específica y la generalidad en la cual también somos parte o de la cual conbebemos o embebemos? Y el último, bueno, me salto una última que citó la pregunta en la anterior clase, donde dice que el realismo es la conciencia del ser, si me pudiera decir si está bien, y el idealismo, el ser de la conciencia. Una última, el apartado discente, por ejemplo, en pedagogía, cuando se dice que el alumno no puede ser profesor,
que posiblemente este es el apartado primordial para que exista un cuerpo discente más que docente, discente con SC, es decir, que sabe que puede escuchar de cualquier otro como su alumno, sabiendo que no está enseñando coparticipativamente y que en ese momento puede entablar silencio para que el otro pueda hablar, porque si no, entre dos diálogos que no se encuentran, más bien dicho, que nada más están imponiendo uno al otro, pues no hay enseñanza. Lo que sucede en algunos grupos, ¿no? Donde hay puros hablanchines, que hay opinología y que no hay tanto silencio de verdad, donde se ve que hay esfuerzo por aprender. Usted decide cuál le gusta para poder dialogar. Son muy buenas todas tus preguntas. Me gustaría poder contestarlas todas. Pero voy a ir un momento, ya que voy a ir a la pregunta de Aristóteles, que me parece muy importante, digamos, ¿no? Porque aquí ya nos abrimos paso a este autor que vamos a dar, digamos, ¿no? Y voy a dejar todavía en suspenso la de la creatio ex materia, ex nihilo, ex deus, para cuando lleguemos a Tomás de Aquino. La voy a dejar para ahí, ¿no? Porque ahí la vamos a aclarar, la vamos a abordar, digamos, ¿no? Esta cuestión del distanciamiento ciertamente permite la identidad y la diferencia, digamos, ¿no? Pero hay algo que Aristóteles descubre, si no es el gran descubridor de eso, y es que ante la equivocidad fuerte de la diferencia y la univocidad abarcante de la identidad, o sea, la igualdad, la unidad, él dice en el libro cuarto de la Metafísica, toon legetai polajos. Y él dice, el ente se dice de muchas maneras. Hay un sentido, o sea, o no es solo diferencia o solo igualdad, sino que el ente se dice de muchas maneras, pero siempre según un analogado fundamental. De ahí que yo digo, por ejemplo, hombre, de vos, Uriel, digo hombre, de Edgar Pacheco, digo hombre, pero ¿son el mismo hombre? No. Entonces, ¿son el mismo hombre? No. Pero digo unívocamente hombre, sí en un sentido, pero yo digo ente de la mesa, digo ente de la silla, digo ente de... Entonces, hay un sentido en el cual las cosas son iguales y un sentido en el cual son diferentes. Y eso es lo que descubre Aristóteles, la analogía del ser, la analogía del ente. Y es justamente donde yo te está diciendo. Entonces, el género y la diferencia, que son en el fondo un poco lógicas, no, nos develan, por ejemplo, yo digo, yo soy animal, y veo un perro y digo, ese es animal. Pero ¿somos el mismo tipo de animal? No, yo soy un animal racional. Entonces, a mí me diferencia ¿qué? La especie. Se llama diferencia específica. Género y diferencia específica. Porque el término animal es un término más. Si yo digo, ¿qué es más específico, hermano? Yo te digo animal u hombre. ¿Qué es más específico? Más específico, a lo mejor animal, no sé. No, vos fíjate, mira, animal puede ser muchas cosas. Puede ser perro, gato, pero hombre eh, es más específico, digamos, ¿no? Ah, ya, 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 ya. Entonces, si yo digo existente, es menos específico todavía, porque existe la piedra, existe el animal, existe la planta. Entonces, claro, o sea, mientras más, a mayor extensión, menos comprensión. Es la crítica que se le hace al ser después en lo moderno. O sea, yo digo, ¿qué es más, qué tiene más contenido para entender? ¿Animal u hombre? Hombre. Porque yo digo hombre, ya
te estoy siendo más específico y digo animal, no estoy comprendiendo mucho porque puede ser cualquier otra cosa. Mientras más general se hace algo, menos entendible se vuelve. Menos contenido estoy abrazando con el intelecto. Entonces, en ese sentido, el género y la especie nos ayuda a agrupar. El género, perdón, nos ayuda a agrupar y la especie nos ayuda a diferenciar. Aristóteles es un gran filósofo Él no es un esencialista rígido, no es un Parmenidio ni tampoco es un Heraclitio. No la pura diferencia o la pura igualdad, no. Los dos tienen su lugar y hay que descubrir cómo se organiza, digamos, ¿no? De ahí que Aristóteles va a decir, no, para, cierto, Heráclito, hay cosas que cambian, pero no todo cambia. Hay cosas que permanecen, pero no todo permanece. Él va a resolver esa cuestión. Así que, bien, no sé si te contesté la pregunta. Sí, 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 excelente, excelente. Ahorita me fui con la onda de lo específico con el animal, No, porque no, pensé no, que... está bien, no importa. Ojo, si yo te digo animal, sería específico Ajá. respecto a existente. Exacto, 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 exacto. Claro. En ese sentido, sí. Igual después cuando lleguemos a metafísica tomista, vamos a delinear un poquito mejor esa cuestión de género y diferencia, porque ahí nosotros vamos a estudiar lo que sería eh, la participación predicamental, que ahí está el género y la especie, y la participación trascendental, que es la del ente y el ser. Ahí vamos a entenderlo bien, porque en realidad el ente y el ser no son géneros, po. Y eso si querés anotarlo ahí, que el ser y el ente no son género, es clave para la filosofía y la metafísica. Si el ente y el ser se vuelven género, no se puede hacer metafísicas. Así que nada, eso es para tener un poquito en cuenta. Pero volviendo a la cuestión, después hiciste una pregunta muy, muy buena sobre la diferencia de aplastar al otro en la búsqueda de la identidad. Eso, vos no has tenido tiempo, hermano, de leer a Kierkegaard, ¿no? Sí. Sí, sí, de hecho ahorita estoy grabando el segundo, el de Temor y Temblor, lo estamos grabando ya para subirlo a YouTube. Sí, Buenísimo, buenísimo. Es un hermoso, y él habla mucho de esta cuestión de la identidad, digamos, ¿no? Y el ser con el otro, ¿no? La identidad propia no puede aplastar al otro. De hecho, mientras más yo auténtico puedo ser, más ayudo a ser auténtico al otro, porque no hay un yo sin un tú. El yo es relacional, no es como el de Sartre. Sartre dice, el infierno son los otros, digamos, ¿no? Como que a puerta cerrada el libro de Sartre, ¿no? Como que la identidad se hace aislado. No, 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 la identidad se hace en relación con el otro, con el diferente. Obviamente con Dios, el más fundamental con el que se arma la relación, que es un tema muy, muy, muy bonito en Kierkegaard, pero por ahí va la cuestión también a la otra respuesta. Me gustaría abordarla, pero me iría de tema, la podemos dejar un poquito para, ¿sabes dónde lo vamos a poder tocar un poquito, hermano? Cuando lleguemos al Tomás místico. Después de abordar la cuestión de la existencia de Dios, todo el ámbito racional, vamos a llegar a tocar un poco la parte de la vida espiritual como fundamento antropológico, teológico. Y ahí vamos excelente. a ver un poquito de la identidad y de la copertenencia humana, digamos, ¿no? Esas preguntas son muy buenas que hiciste. Bien. Ahora, sobre Heráclito, no te quedó ninguna pregunta, hermano, sino... Todo bien, todo bien. Buenísimo. Gracias. Ahora, yo quisiera preguntarles, les pregunto a ustedes, ¿no? Porque yo no tengo problema, pero ¿a ustedes les interesa saber algo de Platón para esta cuestión? Ay, a mí sí. Sí, a mí me Entonces, encantaría. entonces vamos a dedicarnos a Platón ahora y después recién a Aristóteles. Sí, eh, al menos porque necesito cuando lleguemos a Tomás de Aquino, Platón va a ser necesario para entender la cuarta vía. Sí, entonces bien, vamos a hablar un poquito no vamos a meter, no de Platón, vamos a meternos en la filosofía.
de Platón. Un poquitito así, a grandes rasgos, porque yo, por ejemplo, yo no soy experto en Platón. Yo me he dedicado varios años a Aristóteles. He tenido la oportunidad de estudiar con Alberto Huela, de los eruditos de Aristóteles, digamos. Me he codeado en investigaciones de Aristóteles. Y a Platón lo manejó al estilo manual y lectura propia. Y sé identificar las cuestiones fundamentales, pero no soy un erudito en Platón. Digamos, Platón no es mi campo, digamos. A mí me hacía reír Martin Heidegger, porque Heidegger decía que él nunca entendió a Platón porque él hacía cursos de Platón y terminaba hablando de Aristóteles, digamos, ¿no? Y después reconoció a un agustiniano, que él nunca había entendido a Platón, que no había manera de por dónde darle, digamos, ¿no? Eh, Platón es muy importante. Y me gusta identificar tres etapas en el pensamiento de Platón. Hay una frase de Goethe, el autor del Fausto, si alguna vez lo conocen, ¿no? ¿No? Este, Goethe dice, el niño es realista, el joven idealista, o el niño es realista, el joven adulto idealista, y el anciano es místico, dice, hablando de las etapas del hombre. Y yo creo que está describiendo a Platón, las etapas de Platón. En filosofía ustedes van a ver que se dice el primer Heidegger, el segundo Heidegger, el tercer Heidegger, el primer Wittgenstein, el segundo Wittgenstein. ¿Y a qué se refieren con eso? Se refieren a las etapas de un filósofo, un pensador y su evolución. Y así Platón ha tenido tres etapas. Una etapa de un Platón joven, un Platón estético, poético, romántico, homoerótico incluso se le llama, que es el Platón que escribe el Banquete, ¿no? El Alcíbiades, donde hay un tipo de erotización homosexual en palabras contemporáneas, pero que no pasa de lo artístico, digamos, ¿no? Es ese el Sócrates que Oscar Wilde tomó, que si ustedes han leído un poquito sobre ideología de género o perspectivas de género, o movimientos del colectivo, Oscar Wilde ha sido una figura muy importante, porque, bueno, ha sido un lobby en el sentido de que, bueno, él fue escarcelado por las relaciones que tuvo con su alumno, pero poco se habla, y ojo, digo esto, poco se habla en ese ámbito de la vuelta al cristianismo de Oscar Wilde. Poco se habla de eso. Él estuvo, cuando estaba preso, escribe un libro, bueno, un escrito eran dedicados al que había sido su amante, que se llama De Profundis, donde él empieza a reflexionar, porque él era un hombre casado, era un hombre que tenía familia, y había engañado a su esposa con amoríos con otros hombres. Y él muestra un profundo arrepentimiento, digamos, ¿no? Luego de estar ahí, se entrega a lo que sería la fe católica. Y para más interesante, el que había sido amante de Wilde, también posteriormente a sus años se convierte al catolicismo también, ¿no? Y esto poco se habla de esta conversión, ¿no? Se dice, habla mucho anterior a la vida de libertinaje de Wilde, que él mismo lo reconoce. No estoy diciendo nada que Wilde no dijo de sí mismo, digamos, ¿no? Y bueno, el primer Wilde, así me gusta decirle, se basaba en ese Sócrates homoerótico que es descrito por Platón. Cosa que después, cuando nosotros vemos un Platón de las leyes, un Platón de la República, casi que se vuelve un homofóbico. No es que sea un homofóbico, pero es pero tal como rechaza para el orden social eso Platón, que vos no podés creer que ese Platón es el mismo que escribió el banquete. Cosa rara, digamos, ¿no? Y después aparece un último Platón que técnicamente destruye todo su pensamiento anterior, entre comillas, digamos, ¿no? Esto es simplemente una noción, digamos, de Platón, en una estructura, digamos, de su influencia, pero
Ya vamos a ir a las ideas, que es lo que realmente nos interesa. Nosotros nada más que dimos un poquito de información, una data que puede ser interesante para algunos. Se dice que Platón, influenciado primeramente por los sofistas, de los cuales varios de ellos fueron maestros primeramente de Platón, hasta que él conoce a Sócrates. Platón era una persona bien acomodada, digamos. Si no recuerdo mal, su tatarabuelo había sido el último rey de Ática. Era una persona completamente acomodada, digamos, ¿no? Este, Platón también, como buen discípulo de Sócrates, había pulido la filosofía de su maestro. Y sabemos que todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos por Platón, digamos, Sócrates no escribió nada, digamos. Hasta algunos dicen que en realidad a veces Sócrates dice cosas que no dijo, o sea que Platón hace decir a Sócrates cosas que en realidad Platón no decía. Esas son cosas que quedan al misterio, digamos. Acá podemos discutir un montón de cosas, pero no. Tenemos lo escrito y lo escrito es lo único que tenemos, así que es de lo que podemos hablar. Pero en general, Platón, y de hecho ya que voy a darle un poquito de Platón, les voy a hacer leer Platón también. Hay unos fragmentos del propio texto que te pasé, hermano, ahí son fragmentos, los envío a leer, porque Platón también quiere resolver el problema del cambio y la permanencia. Este problema de o todo cambia, todo permanece, Platón se propone responderlo. ¿Y cómo intenta solucionarlo a grandes rasgos? Planteando dos, bueno, no quise la palabra porque es muy nietzscheana, vamos a usarlo por la cuestión pedagógica. Un mundo de la sensación y un mundo de lo inteligible. Un mundo de lo sensible y un mundo de lo inteligible. Platón va a decir, hay un mundo de lo que cambia y deviene, se genera y se corrompe, y hay un mundo de lo que permanece inmutable. O sea, ¿y qué va a decir él? El mundo de lo que cambia y permanece, de lo que cambia y deviene, está dependiendo del mundo que permanece. Es lo que va a decir Platón. Nosotros, por ejemplo, quiero que anoten este principio, si tenés la posibilidad, hermano, anotar este principio que es muy importante. La semejanza entre dos cosas se explica por una idea que las comuna. La semejanza entre dos cosas se explica por una idea que la comuna. Técnicamente, lo que está diciendo Platón es que cuando nosotros estamos viendo muchos caballos, imagínense un prado, un campo, y que ven corriendo 5 caballos. Uno es negro, el otro es blanco, el otro es más chiquito, el otro es más grande. O- Y entonces dice uno, ahí va, hay muchos caballos, pero no son todos iguales, pero todos caben en la idea de caballo. Bueno, lo que Platón está planteando es que existe un mundo donde está la idea de caballo. Y esa idea de caballo es perfecta. Si alguien ha leído alguna vez El mundo de Sofía, es un libro muy, muy bonito, a mí me gusta mucho. A mí me encanta, yo siempre lo mando a leer y me miran mal cuando lo mando a leer, pero a mí me encanta. Es muy sencillo y no pierde profundidad. Justin Gardner, para relatar esto a un adolescente, ¿qué le dice? Imagínense que hay un pastelero, ¿no? Que está haciendo galletitas, dice, y tiene el molde de la galletita. Y después tiene las galletitas. Fíjate que el molde es perfecto, pero la galletita que sale del molde, alguna es más gordita, otra tiene la pata quebrada, pero todas intentan imitar a la idea, pero son imperfectas, solo la idea, solo el molde es perfecto.
él dice, bueno, el mundo de la idea de Platón es semejante a ese molde. Ahí están los moldes perfectos. Y a ese mundo de lo inteligible se accede por vía del intelecto, por vía de la razón. De ahí que habrán escuchado alguna vez la alegoría de la caverna de Platón. ¿Qué está diciendo Platón en la alegoría? Que habían unos hombres que estaban en una caverna, viendo hacia la pared, en el fondo de la caverna, y ante ellos que estaban encarcelados, inmóviles, viendo a la pared, se proyectaba un juego de sombras. Y ellos vivían toda su vida y hasta que uno logra desatarse, mira hacia atrás y ve dentro de la caverna una llama de fuego y delante de él unos hombres que sostenían unas figuras que proyectaban el juego de sombras, digamos, ¿no? Por ahí está la imagen, si la quieren buscar la van a entender mejor. Y ve que los otros están viendo la pared y él logra ver que en realidad esas figuras son proyecciones, sombras de hombres que colocan esos muñequitos o figuras para que proyecte sombra, digamos, a través de la luz del fuego. Queda un poco encandilado por el fuego, pero este hombre logra eh, escabullirse hasta la entrada de la caverna y al salir de la caverna, la luz lo impacta en los ojos y queda totalmente ciego, por un momento, hasta que empieza a ver con más nitidez todo muy claro. Ve árboles, ve vida, ve plantas, ve flores, y arriba de todo ve al sol, que ilumina todas las cosas y es la fuente de la iluminación de todas las cosas. Y este hombre está muy contento y lo que hace es, está por salir a correr a disfrutar este mundo descubierto, pero ¿qué hace? Se acuerda de lo que estaban en el fondo de la caverna, viendo el teatro de sombras. Se acuerda de ellos y decide regresar. Llega hasta estos hombres que están ahí viendo el juego de sombras y les comienza a contar sobre la verdadera realidad. Y estos hombres se burlan, se ríen, les dice que este juego de sombras es lo único que existe. Y por último, lo matan. ¿Y a quién está? Él está representando a Sócrates, Platón. Está diciendo lo que ha sucedido con su maestro, que a la vez también es una forma de prefiguración de Cristo también, en cierta medida. Obviamente que en Cristo no es que Él se fue y luego volvió, es aquel que descendió a las tinieblas como luz, digamos, ¿no? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, digamos, ¿no? Esa idea de aquel que desciende para decirles la verdad en la compasión y el amor y lo terminan matando, digamos, ¿no? O sea, hay un paralelismo entre Cristo y Sócrates, no son iguales, obviamente, no, pero hay un paralelismo, digamos, ¿no? Yo creo que Cristo está muy prefigurado en toda la historia universal, digamos, ¿no? Es un arquetipo esperado por el alma humana que se expresa de múltiples formas en la historia, digamos, ¿no? Muchos dicen, no, se robaron el... No, no se robaron, son prefiguraciones. Son prefiguraciones. Cristo aparece, ¿no? Por eso muchos le llaman el deseado de las etnias, le dicen, ¿no? Eh, y yo creo que está sellado de la promesa de la simiente que vencería a Satanás por siempre, ¿no? Que la promesa hecha a Eva, ¿no? Desde ahí está el arquetipo presente en la conciencia del esperado, digamos, ¿no? Pero bueno, retomando un poquito ahí a la cuestión de Platón. Entonces, Platón, qué está queriendo decir? Este mundo de lo múltiple, de lo diverso, de lo diferente, que nace, se corrompe. El hombre, yo soy hombre y me enfermo, envejezco, muero, decaigo, me corrompo. Pero la idea de hombre no. ¿Cuántos años tiene la idea de hombre? Ninguno. La idea de hombre no se enferma, no muere, es inmutable, es eterna. Este hombre, por eso Santo Tomás dice en el Dente et Sentia, del ente y la esencia, dice, está la carne y los huesos
y está esta carne y estos huesos, dicen, el concreto, ¿no? La carne, los huesos, esta carne y estos huesos, ¿no? Entonces, el concreto, el sensible, para Platón, es menos real que la idea. La idea es la más fundamental para Platón. Fíjense ustedes, ¿no? Qué increíble, porque hoy en día, o desde el siglo XX, con el surgimiento de las ciencias modernas, contemporáneas, le dan tanta énfasis al conocimiento empírico, y Platón era el conocimiento más débil que existía para Platón era el empírico. El conocimiento racional y de la idea es el conocimiento más fundamental. En cambio, los sentidos nos engañan. De hecho, el cuerpo y las sensaciones, en el texto que les voy a hacer leer, los fragmentos, ustedes lo van a ver, o sea, no, en la mente, dice Platón, quiere elevarse a la verdad, pero ¿qué pasa? Ya aparece el cuerpo y sus pasiones, ¿no? Que ya me dio hambre, ¿no? Que ya me dio sueño, ¿no? Que ya, o sea, empieza a estorbar el cuerpo. Por eso el cuerpo, cárcel del alma, ¿no? Impide el elevarse a las verdades superiores. Lo mismo pasa en el ámbito de la ética sexual católica. La ética sexual católica es ética platónica, si ustedes se fijan. Cuando ustedes lean, por ejemplo, el banquete, el fragmento, no, ¿qué le dice la extranjera? La maestra de Sócrates le dice, la belleza de un cuerpo A es hermana de la belleza del cuerpo B. ¿Qué significa esto? Eh, voy a entrar un poquito, puede ser un poco más específico de la dimensión sexual para explicar esta cuestión en Platón. Al hombre no le excita la idea de la mujer, le excita la mujer concreta, la que es captada por la sensación. Pero ningún hombre obtiene placer sexual de la esencia y la idea de la mujer. La esencia y la idea de mujer se contempla. La esencia es contemplativa del intelecto. Por eso Platón dice, ¿no?, que abandonando el ámbito de la sensación se eleva la intelectualidad, no quedándome en la belleza de una flor, tal cual se muestra, sino descubriendo qué significa la belleza en sí misma. Porque la flor es bella, pero no es la belleza. Cuando yo me voy a la idea de belleza, estoy yendo más allá de la experiencia sensible y particular de la flor, sino yendo a la esencia, yendo a la belleza en sí misma. Porque así funciona más o menos el pensamiento de Platón. Las cosas tienen algo de belleza, pero no son la belleza, y por eso nosotros vamos de amor en amor, de placer en placer, y nos confundimos porque estamos buscando algo más allá de lo que en realidad estamos viendo. Entonces, por eso dice, la belleza del cuerpo A es hermana de la belleza del cuerpo B. No tienes que fijarte en el cuerpo, fíjate en la belleza en sí misma, que está reflejada a través del cuerpo. Pero ese reflejo a través del cuerpo te está invitando a ir más allá del cuerpo. El problema del hombre es que se queda solo en el cuerpo, en la dimensión sensual, y sensual no me refiero solamente sexual, sino sensitiva únicamente. El intelecto descubre que hay algo más allá, hay algún principio que hace bello al cuerpo y que no se reduce a la materia o a la sensibilidad. En ese sentido es muy hermoso los textos de Platónico. Yo creo que Platón te da mucha hambre de filosofía, Platón, digamos. No es sistemático ni nada de esas cosas, pero es tremendo cómo te invita a la reflexión. Entonces, esto con respecto a Sócrates o el Sócrates de Platón, digamos, ¿no? Hay un momento platónico en el cual Platón resuelve, bueno, este problema del cambio y del devenir se soluciona entendiendo que el mundo de lo sensible participa del mundo de lo inteligible. No sé si tengo aquí algo. Esto es un capotraste para la guitarra. Este capotraste es sensible, material, se puede romper. Pero la idea de capotraste no se puede romper. Lo que Platón dice es que esto que estamos viendo aquí es menos real que su idea y que esto está dependiendo y participando de manera, su realidad es impropia y débil. La esencia de esto no está en esto, está en ese mundo.
Y nosotros somos como copias imperfectas, ¿no? Que se corrompen, que mueren, etcétera, por esta dimensión material, digamos. Y en aquel mundo se resuelve lo puro, lo perfecto, lo uno, digamos, ¿no? Luego, hay que entender, siempre hay que entender esto en sus niveles, digamos. El nivel más supremo para Platón, era el Platón de la República, el segundo Platón, es la idea de bien, es la idea máxima para Platón. Luego está la idea de belleza, pero también están las ideas matemáticas y las ideas metafísicas, como por ejemplo la idea de hombre, la idea de perro, la idea de gato, todas esas ideas, no lo concreto, sino la idea. Y después, más abajo, está las imágenes sensibles, está lo que podemos llamar la imaginación. Y ustedes fíjense que el arte para Platón él no era muy amante del arte. Imagínense una persona que hace un cuadro de un paisaje. El cuadro es imitación, ¿verdad? Está imitando lo que es el paisaje. Para Platón el arte es imitación de la imitación. Porque fíjense, si yo soy una imitación de la idea de hombre, una foto mía es imitación de la imitación. Entonces, esa comprensión ha limitado bastante a Platón respecto al arte, digamos, ¿no? Otro aspecto, y este creo que es uno de los más fundamentales que hay que tener en cuenta, ya con Aristóteles ya le vamos a entrar más duro porque ahí estamos en tema ya en piso fuerte, pero, y yo quiero y esto sí quiero que lo tengan en cuenta el principio que les dicté, la semejanza entre dos cosas se explica porque participan de una idea que las comuna. O sea, vos y yo, a ver, Suriel, mira, vos, Suriel, sos hombre y yo soy hombre, pero ¿cómo es que vos sos un hombre distinto de mí? Si los dos, ¿qué tenemos en común? Que participamos en la misma idea. Ujú. ¿Qué vas a decir, hermano? No, no, no. Nada, nada, nada. Estoy escuchando. No, no, por eso digo, o sea, para Platón, lo que comuna, lo que hace semejante a dos cosas es que los participa la misma idea. Así explica Platón la diversidad y la unidad. Las cosas que son en parte diferente y en parte igual lo son por una idea que las comuna, que las analoga. Ojo, en Platón también hay analogía. Muy pocos se dan cuenta de que la analogía también está algo presente en Platón. Y otro aspecto fundamental, y este sí es muy importante tenerlo en cuenta, es la reminiscencia. ¿Alguna vez escuchaste sobre la reminiscencia, Serial? Sí, de que el hombre viene y solamente viene a aprender a través de recordar lo que ya sabía desde mucho antes, ¿no? Ah, exacto. Vos sabés que hay un libro que escribió Kierkegaard que se llama Migajas filosóficas y, y al principio nomás él dice que él se siente siempre, de hecho una de las tesis de Kierkegaard fue sobre la ironía en Sócrates, y Kierkegaard dice que él se siente como Sócrates, el cual decía que Dios le encomendó ser comadrona, pero no dar a luz. ¿Qué significaba eso que decía Sócrates? Que Sócrates no era un profesor que se paraba y le decía, mira, acá tenés la verdad, esta es la verdad. Sino que Sócrates le hacía preguntas, porque él creía que la verdad ya estaba, al modo agustiniano, posteriormente ya en el fondo del hombre, digamos, ¿no? ¿Y qué hace el hombre? Tiene que parir esa verdad, tiene que sacarla hacia afuera. Entonces, ¿qué hace Sócrates con las preguntas? Lo prepara a la persona para que descubra que sabe cosas que no sabía, que sabía, digo, ¿no? Que sabe cosas que no sabía que sabía. Y al que cree saber le muestra que en realidad no sabe. Entonces Kierkegaard, en su aspecto eh, evangelístico, él hace algo parecido también. O sea, ¿qué dice Sócrates? La verdad se la va a dar a luz Dios en la persona,
¿Y qué hace Kierkegaard? Hace incomodar existencialmente al hombre, llevarlo ante lo que sería el risco, donde tiene que hacer el salto, preparar las condiciones existenciales y dejar al hombre ahí ante el salto frente a Dios. Y eso hace Sócrates también, digamos, ¿no? Él no te dice esta es la verdad y te daba argumento, no, preparaba existencialmente al hombre a través de preguntas para que él encontrase la verdad que ya está. Porque para Platón, siendo eso, conocer es recordar. Eso como dijo Suriel ahí. ¿Qué significa esto? Que nosotros, para Platón, ya habíamos contemplado las ideas cuando éramos almas antes de caer en este mundo. Contemplábamos las ideas perfectas. Y cuando caímos presos en este mundo material y sensible, nos olvidamos. Pero luego, cuando la sensación nos muestra las copias imperfectas de hombres o de caballos, empiezo a recordar la idea de caballo que yo conocí. Las sensaciones despiertan en un recuerdo. Ojo, no lo funden, porque ya la conocía, lo recuerdo. Por eso es que Heidegger y varios filósofos, y Kierkegaard también lo dice, este es el argumento más fuerte de Platón o de Sócrates sobre la perseverancia del alma o la preexistencia del alma, es que una persona no puede preguntarse sobre lo que no sabe. Si yo te digo, Suriel, mira, si vos un día llegás a tu casa y querés encontrar tu abrigo, ¿no? ¿Cómo le dicen a esto ustedes ahí? Sudadera, suéter. La chamarra, o sea, ¿no? Ujú, ujú. ¿Dónde habré puesto mi chamarra? Vos no vais y te fijás en el refrigerador, ¿verdad? Vos te haces una pregunta y la pregunta presupone un horizonte de respuesta ya. Vos vas y la buscás en el espaldar de la silla, en el ropero, la buscás donde sabés que podés encontrarla. Ujú. Si vos no supieses nada, ni siquiera podrías preguntar sobre ello. El hombre que empieza a buscar preguntarse algo es porque en el fondo solo puede preguntar lo que en el fondo ya sabe o algo sabe, digamos, de eso. Ese es uno de los argumentos de Sócrates para la preexistencia del alma, por ejemplo. Conocer es recordar. Hay una pregunta que E hace mi esposa, profe, sí, sí. que está pesadita. Mire, está cortita, pero me la mandó por escrito. Dice, A ver. pregunta, por favor, dice, ¿Dios es idea? ¿A través del ficcionismo religioso puede ser Dios metáfora? Uh. Repetime la última partecita. Repetime la última partecita de la pregunta. Sí, ¿a través del ficcionismo religioso puede ser Dios metáfora? Dependiendo de cuánto llamamos ficcionismo religioso, yo diría que sí. De hecho, alguien lo ha hecho, por ejemplo, en el ámbito de la literatura, C.S. Lewis, en las Crónicas de Narnia. Se ha podido plasmar. ¿A quién representa Aslan? A Cristo. O sea, justamente, yo creo que sí, sí entendemos, pero aclarando el aspecto ficcional, o Tolkien en El Señor de los Anillos. Hay un aspecto en el que Dios puede ser alegoría. Pero ojo con esto, ¿eh? El problema sería que solo sea idea. Dios puede ser idea, pero no es solo idea. O sea, esa es la cuestión, ¿no? El solamente. El problema del ateísmo es que dice Dios, sí, Dios es una idea, pero para ellos es solamente una idea. En cambio, Dios se puede expresar y de él se puede hablar de muchas maneras, ficcionalmente, en la literatura, en la poesía. Podemos hablar de él de muchas maneras, digamos, ¿no? Metafísicamente, nociológicamente, de muchas maneras. Yo diría que sí, como alegoría sí, pero el problema sería únicamente si decimos solamente. Ese sería el tema, nomás. Pero no sé si respondí a la pregunta. Yo creo que Cari está ocupada, pero a lo mejor después lo escribe, en caso de que no pueda conectarse. Pero Ah, está ok, aquí ok. está escuchando, nomás que está haciendo otra tarea Sí, sí, también. estoy escuchando. Ay, qué- Ah, ok, ok. No sé si respondí tu pregunta, pero bueno, espero que sí. Sí, yo creo que no estaba pensando en Dios como solamente,
sino Ujú. empezando como un poco a construir, porque pienso en Dios, pienso también en Jesús como esto que también es parte de la experiencia y en lo humano como parte de la experiencia, eh, y Dios como una reminiscencia de algo, o esta, Dios es una idea y, y nos podríamos mirar unos a otros o leer la propia historia de Jesús como una, como eso que nos remite a la idea, pero sí, estaría de acuerdo, digo, como teóloga, como pastora, no desde mi propia reflexión muy sencilla, que Dios es una idea y la metáfora nos permite nombrarla, pero no ultimarla, ¿no? Eh, Claro, sí, sí, eso, comprendo. Sí. Hay muchas formas, ¿no? Hay de hablar, no imagino, por ejemplo, el rostro del otro, ¿no? O sea, Dios como el otro que aparece, o como que aparece en el rostro del prójimo también, ¿no? Creo que también por ahí va un poco, ¿no? Eh, sí. Es co- a mí, para mí que nos hacen vislumbrar la idea de Dios, digamos, ¿no? Y es que nosotros necesitamos concretizarlo, ¿no? Plasmarlo, alegorizarlo, hacerlo cercano, porque si yo no tuviese esa manera sería un poco difícil, digamos. Yo por ahí decía, o recordaba citando a un existencialista que decía, nadie en su noche más trágica ha dicho, oh acto puro mío, digamos, ¿no? Oh motor inmóvil mío, ¿no? Ha dicho, oh Padre mío, oh Dios mío, digamos, ¿no? Ha ido a ese ámbito más personal. Pero yo creo que sí, yo creo que sí, ahora te entendí un poquito mejor, quizás. Mm. Gracias, gracias por esa pregunta. Pero sí, justamente, yo creo que Dios ha puesto, Juan Calvino hablaba del sensus divinitatis, ¿no? El sentido de la divinidad, ¿no? Que he trabajado también por filósofos como Alvin Plantinga en la cuestión de, de eso, ¿no? Que Dios aparece está como hay una parte en la Biblia que dice, ¿no? Que puso la eternidad en nosotros, algo así, no sé si recuerdo si está en Eclesiastés o en Proverbios, no recuerdo muy bien. Este, tal y yo vez creo que sea el está ahí. Salmo 8, ¿no? A ver cómo dice hermana, si la tiene ahí. Tal vez el Salmo 8 o que es el hombre que tiene de él memoria, ¿no? Sería más o menos por ahí. ¿Si es el 8, Sí, sí, cariño? Sí, sí, por ahí habrá sí, sido más o menos. sí, 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 es el Sí, 8. sí. Bueno, justamente está impregnado, ¿no? El sensu divinitatis, es como un sexto sentido también, digamos, ¿no? Está impregnado, es innato en el hombre, pero no es un conocimiento conceptual propiamente, porque, bueno, ahí yo me pongo aristotélico. Aristóteles va con la otra tesis, en realidad. Nada hay en el intelecto que no haya pasado primero por los sentidos, dice Aristóteles. Esa es la tesis de Aristóteles que vamos a ver, digamos, ¿no? Que es la tesis que Tomás sigue, digamos, ¿no? Aunque Tomás también reconoce un conocimiento connatural de Dios. Pero es muy interesante esa parte. Ahora, me gustaría que, habiendo entendido un poquito de esto de Platón, nos vayamos al Platón extraño, digamos, al Platón más interesante, bueno, el que yo considero muy interesante y yo creo que es el Platón más difícil que existe, el que ha hecho que los académicos y los filósofos sí, se hayan roto la cabeza todos los siglos pensando, ¿qué le pasó a Platón? Porque Platón, cuando llega anciano, escribe dos obras muy interesantes. El Sofista, pero después aparece otro texto muy extraño que se llama El Parménides. Ese libro es muy discutido porque muchos creen que Platón se volvió loco, ya los años le pesaron. Otros dicen simplemente que Platón está mostrando lo absurdo que es pensar de manera diferente a él,
Y otro cree que él está siendo sincero, está destruyendo todo lo que él pensó anteriormente. Es como que agarró toda su teoría de las ideas y la destruyó completamente. En ese texto, Platón recoge una historia un poco interesante de un Parménides anciano que visita Atenas, acompañado de Zenón, y que conoce a un joven Sócrates, y que le da lo que ustedes seguramente llaman una arrastrada argumentativa nadie, ustedes cuando lean a Sócrates, nadie vence a Sócrates en un debate. Pero cuando lo agarra Parménides, lo deja como un niño chiquito, digamos, ¿no? A Sócrates. Y además lo ningunea, dice, tú todavía eres muy joven, la filosofía no se ha apoderado de ti, le dice. Todavía te importa lo que dicen los demás, dice Parmenides Sócrates, y lo zamorrea un poco ahí. Y lo interesante de esta cuestión es que pareciese que en la reflexión del diálogo surge la búsqueda de la idea más perfecta, ¿no? Yo les pregunto a usted, tanto a la hermana como a Suriel, el que quiera y pueda contestar, ¿qué es más perfecta? ¿Una idea que depende de otra idea para explicarse o una idea que se explica a sí misma? Yo creo que la idea que se explica en sí misma, no sé. Exacto. Una idea que no tiene que recurrir a otra para explicarse es más perfecta que la que tiene que recurrir a otra para ser explicada. Entonces, entre todas las ideas, Sócrates se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la idea más perfecta? Y empieza enumerando algunas ideas, ¿no? La idea de bien, la idea de belleza, la idea de justicia, la idea de bien, perdón, la idea de ser. Pero empieza primero por la idea de belleza, ¿no? Y entonces ve que la belleza es lo proporcional. Algo bello ustedes se fijan, la palabra belleza a veces era utilizada en el contexto de cosmos, ¿no? Cosmos, que significa ordenado, mundo. El mundo es lo ordenado, digamos. De ahí surge la palabra cosmética. Son las cosas que las mujeres utilizan para embellecerse, ¿no? Cosmética, ¿no? Y se planteaba la belleza como lo simétrico, lo ordenado. Se supone que un rostro simétrico es un rostro hermoso, bello, digamos, ¿no? Cuando hay desproporción ya deja de ser bello para la visión antigua. Pero entonces, si yo para explicar la belleza tengo que recurrir a lo proporcional, a lo simétrico, a lo justo, porque la justicia es lo proporcional, dar a cada uno lo que es según su naturaleza, lo propio. Parece que la idea de belleza no es la idea más perfecta, porque para explicar la belleza tengo que remitirme a la idea de justicia, de justo, de adecuado, de just, de diqué, digamos, ¿no? Lo proporcional. Entonces parece que la idea de belleza no es la más fundamental. Parece que, a ver, pareciese que es la idea de justicia. Pero a la vez también, resumiendo, pero parece que la idea de justicia, como lo justo o lo debido, presupone, para aclararse, la idea de bien. ¿Puede haber una justicia que no sea buena? No existe justicia que sea mala. Entonces, si yo para explicar la justicia tengo que remitirme a la idea de bien, la idea de justicia no es la idea más fundamental, porque la idea más fundamental es la que se explica por sí misma. Y entonces, si la idea de justicia, si la idea de belleza no se explica por la justicia, o sea, la idea de belleza tiene que recurrir a la de justicia, pero la de justicia no tiene que recurrir a la belleza, pero tiene que recurrir a la idea de bien,
la idea de justicia no es la más fundamental. Parece que la idea de bien es la más fundamental, como lo creyó mucho tiempo Platón, cuando ponía el sol como el bien, como la idea suprema. Pero para que el bien sea bien, primero tiene que ser. Puede ser que el bien no sea. Entonces yo para explicar el bien, tengo que apelar al ser. Y aquí está. Pareciese que acabamos de descubrir la idea más fundamental. De hecho, la filosofía entera, durante todos sus siglos, se ha preguntado qué es el ser. Heidegger, Aristóteles, el propio Platón, Santo Tomás, los filósofos modernos, Hegel, todos han preguntado sobre se han hecho o se han interrogado por la pregunta por el ser. Ser y tiempo, escribió Martin Heidegger. El ser y la nada, escribió Sartre. El misterio del ser, escribió Gabriel Marcel en el siglo XX. Parece que la idea más fundamental de toda es la idea del ser. Y acá es donde va a suceder la cosa más extraña de la historia de la filosofía. Platón va a decir, la idea de ser es una idea o muchas ideas. La idea de ser. Fíjense, la idea de ser es una idea. Parece que la idea de ser está dependiendo de la idea de uno, de unidad. Entonces, la idea de bien, la idea de belleza necesita para ser explicada la idea de justicia, y la justicia no necesita de la idea de bien, pero no necesita de la idea de belleza, pero necesita de la idea de bien, y la idea de bien no necesita de la idea de justicia, pero sí de la idea de ser. Y la idea de ser parece que necesita de la idea de unidad, pero entonces la idea de unidad no necesita de la idea de ser. Y aquí nace el famoso uno que no es. Acá Platón funda la mística. Él es el padre de la mística. Está hablando de que la idea más perfecta es la del uno que no es. Es el uno del cual no se puede hablar, no se lo puede nombrar. En realidad, todo lo que decimos de él es negativamente. Ahí nace un poco la teología negativa también. La escuela neoplotina, de Neoplotino. Los neoplotinianos, perdón, de Plotino. En las Eneadas, por ejemplo. No sabemos qué es, sabemos lo que no es, dice. No podemos hablar de él. Cuando yo quiero hablar de él, ya no es eso de lo que quiero hablar. Pero a la vez, ¿qué está expresando? Que todo lo que está haciendo tiene como fundamento una unidad que no es. Está más allá, y ojo con lo que voy a decir, más allá de lo bello y de lo feo, más allá del bien y del mal. El libro de Nietzsche que se llama Más allá del bien y del mal, ¿no? Más allá. Es tan, pero tan otro, tan diferente, que ni siquiera podemos hablar de él. Es el famoso totalmente otro de Kierkegaard, de los filósofos místicos. Fíjense, ¿no? Kierkegaard en Temor y Temblor. ¿Qué dice Kierkegaard? Eh, dame a tu hijo, citando el tema de Abraham, dame a tu hijo el que tú tanto amas, dice. Amor, deseo paternal. ¿Qué hace Abraham? Va más allá del placer y del dolor, estética. ¿Qué hace luego? Le dice que sacrifica a su único hijo, o sea, literalmente si alguien viene y me dice a mí, che, Dios me dijo que tengo que sacrificar a mi hijo, este está loco. No es ético. Es- Tuvo que ir más allá del bien y del mal. Y apartado, alejado como un loco, diría, ¿no? Con la mano levantada con el cuchillo, más allá del placer y del dolor, la esfera estética, más allá del bien y del mal, esfera ética.
at- se establece en la esfera religiosa, donde ahí ya no opera ni el placer ni el dolor, ni lo bueno ni lo malo, sino la fe y el pecado, que son otras categorías. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo? Todo lo que no viene de la fe es pecado. Son tres dimensiones que son muy buenas en Kierkegaard: estética, ética y religiosa, las esferas que el hombre atraviesa. Y allí, más allá del bien y del mal, está frente al totalmente otro, del cual nada puede decir en positivo, Abraham. Es más o menos lo que Platón está vislumbrando, el Platón anciano, en esta lectura particular del Parménides de Platón, digamos. Entonces tenemos un Platón que nace en una visión más poética, erótica, homoerótica, estética. Un Platón que se mueve hacia las leyes con la participación, de hecho la república, la estructura que nosotros no la dimos, pero es política muy interesante, de las partes del alma. Y tenemos el Platón anciano, que parece que destruye toda su teoría de las ideas y acaba en el uno que no es, fundando la mística, que después deviene en ascética cristiana también. Funda toda una tradición mística a partir de él. Bueno, que no sé qué les habrá parecido este último Platón, que está medio raro, pero yo creo que es muy profundo también a la vez. ¿No surge este después de la muerte de Sócrates, posiblemente, o no está unido? El tercer Platón. Ujú. Sí, acuérdate también que Sócrates murió cuando Platón era joven, digamos, ¿no? Sí, estamos hablando de un Platón muy anciano, digamos. Por eso está muy discutido si realmente esa visita entre Parménide y de Parménide a Atenas fue cierta. A veces las fechas no calzan, pero sí puede llegar a expresar las ideas de un Platón anciano, porque ahora cuando nos toque la otra clase, que donde vemos a Aristóteles, Aristóteles le hace una tremenda crítica a Platón, pero cuando uno ve al Platón anciano, está la frase: Platón refuta a Platón. Nadie refuta a Platón, Platón se refuta a sí mismo, ¿no? Como que la crítica de Aristóteles es muy buena, pero Platón ya la había visto, ya la había previsto. Incluso se atajó de algo muy interesante que él dice en una parte en la República, que nada de lo que él verdaderamente piensa ha sido escrito. Eso dice Platón. Lo que yo pienso no está escrito. Es extraño, ¿no? Uno dice, este es Platón, pero él dice, nada de lo que yo pienso está escrito. Y eso hay que entenderlo porque Platón escribía. Platón no era un buen debatiente, ojo, ¿eh? Platón no era él no era de dialogar, no era muy bueno con las palabras, Platón, era muy bueno escribiendo. El que era bueno discutiendo con las palabras era Sócrates. Mm. Así que Platón Profe, es un misterio. ¿Sí, sí? mm, esto si quiere no lo conteste. De verdad es que es algo que en lo que estoy intentando pensar. Si el deseo entonces posiblemente está impuesto o viene dentro de nosotros junto con la reminiscencia, un poquito dilucidando a Platón, entonces Ujú. inclusive el deseo que está dentro, digo, en esta posible aproximación platónica, también viene de alguien o de algo, no sé cómo lo pueda decir, que lo impuso. No sé si se puede tener este acercamiento con el libre albedrío, si es algo que pueda existir en relación a un deseo que ya viene adentro, que ya está impuesto, que ya es parte de la fuente de donde provenimos, y que ni siquiera el deseo mismo es ajeno a lo que ya viene dentro de nosotros. No sé si puede ser así. Sí, 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 lo entiendo. Es muy interesante la pregunta, importante, porque hay algo que dice Schopenhauer, ¿no? Podés querer lo que quieras, pero no podés elegir lo que querés. ¿Y a qué nos referimos? Todo deseo no es voluntario. Lo que es voluntario o involuntario es ceder o no ceder al deseo. Yo puedo tener un deseo intelectual y yo no elijo que la estructura, o sea, mi mente por naturaleza tiende a la verdad. Mi intelecto por naturaleza busca adecuarse con las cosas, pero yo puedo hacer un ejercicio con mi voluntad y libre albedrío, o libertad, mejor dicho,
de ayudar a mi intelecto a adecuarse con las cosas. O estropearse. Yo me empiezo a emborrachar ahora y no voy a poder adecuarme correctamente, digamos, ¿no? Pero las tendencias naturales, el querer propiamente, no es en su primera dimensión libre. Es la tendencia de la naturaleza, la ordenación es libre. ¿Cómo voy a ordenar esa necesidad de búsqueda de la verdad? Digamos, ¿no? Porque puedo atender a la verdad universal o tender a verdades particulares. Yo quiero saber la verdad de un teorema. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que elegir ponerme a estudiar, si no, ¿cómo voy a saber la verdad de un teorema si yo nunca lo estudio? No sé si he contestado un poquito tu pregunta. Totalmente, totalmente. Muchas gracias. Ah, bueno. Bueno, y esto ha sido Platón, digamos. Yo iba a pasar con Aristóteles, pero creo que fue importante pasar un poquito por esta visión mística que va a aparecer después en el pseudo Dionisio Areopagita y va a influenciar mucho a Tomás de Aquino. Recuerden lo que dijo Tomás antes de morir. Estaba con Reginaldo diciendo, oh Reginaldo, todo lo que he escrito me parece paja. ¿Y qué significa? Tuvo una visión, tuvo una experiencia mística. No significa que lo que haya escrito no sirve, porque muchos quieren interpretar eso. No, no, está diciendo que comparado a, es muy diferente, ¿no? Comparado a lo que es, lo que yo he visto, lo que escribí no le alcanza a compararse. Pero sin embargo, lo que escribió ha sido casi el pináculo de lo que la razón podía alcanzar. Así que solamente eso, ¿no? Digamos, ¿no? El Platón, último Platón, es un Platón enigmático, pero muy interesante, ¿no? Que llega a través de un razonamiento lógico. Por eso Bertrand Russell escribió un libro que se llama Mística y Lógica. Pero fíjese, empieza por un análisis conceptual, Platón, y termina en lo místico, termina en lo indecible. Le agarra un ataque cardíaco a un filósofo analítico si se pone a leer el Parménide, digamos, ¿no? El Parménide de Platón. Pero bueno. No sé si hay alguna otra pregunta, pero yo creía que con esto iríamos concluyendo ya. Sí, muchas gracias, profesor, por tu paciencia, por tu deferencia y tu trato tan amable con nosotros. Gracias por esperarnos con lo de el pago. Muchas gracias por tu No, no, solidaridad. no hay problema. No, no hay problema de Y eso, hermano. en esta semana, sin falta, hacemos lo Sí, sí, no hay pendiente. problema, no, sí, sí, entiendo. Así que bueno, ahora te voy a estar marcando los párrafos de los fragmentos. En el mismo libro que te pasé para leer, ahí aparecen los fragmentos, todo el capítulo referido a Platón, digamos, ¿no? No son muchos, son unas cuantas páginas, eh, pero son importantes leerlo, digamos, ¿no? Esos fragmentos, vos fíjate que son partes de la edición, ay, ¿cómo se llamaba la edición que había sacado? Que es un curso de filosofía tomista, que son como 15 libros, Herder, ¿no? Curso Herder, de formación filosófica tomista. La única dificultad que tiene ese libro es que todas las citas están en latín, para quien quiera adentrarse en ese curso tiene que estar en latín. Pero esos fragmentos, se llama Grandes Textos de la Filosofía Antigua, luego está Grandes Textos de la Filosofía Medieval, Grandes Textos de la Filosofía Moderna y Grandes Textos de la Filosofía Contemporánea, tiene así fragmentos importantísimos de la historia de la filosofía. Así que yo voy a tratar de pasar de todos esos tomos de grandes textos para que vos los tengas a la mano, porque creo que si uno no lee todos los libros, pero puede leer fragmentos importantes que marcan una época, digamos, así como vienen ahí, ¿no? Heráclito, Parménides, fragmentos pequeños de obras de Platón, digamos, ¿no? Así que, nada, no, no. No, muy bien. Creo que nos estás dando una línea bien padre con todo el tema. Yo creo que ahorita estamos viendo fundamentos filosóficos. Quizá vamos a entrar a desafíos epistemológicos o ya lo estamos entrelazando, entretejiendo. No, primero estamos estableciendo una cuestión bien metafísica, los problemas, ¿no? El problema del cambio y el devenir. Ahora con Aristóteles ya nos vamos a meter un poco más en concepciones como sustancia, accidente, materia, forma, acto, potencia, esas cuestiones que después nos van a servir para entender a Tomás de Aquino. Mm. Y ahí vamos a entrar. ¿Por qué?
los desafíos epistemológicos tenemos que entenderlos, y por eso todavía no estoy entrando bien de lleno en eso, como algo que nace en la modernidad. Mm, Hay algo que entender, y esto lo decía Nimia Dankin, no existe nociología propiamente o epistemología en los antiguos. Esta idea de, ¿será que podemos conocer el mundo? No, tal cual así no aparece en los antiguos. Es algo moderno. Es algo que está atravesado por la desconfianza y la sospecha de la conciencia, que después vamos a estudiar, que tiene que ver con esa cuestión que te dije, ¿no? Realismo e idealismo. ujú. Que sí es cierto, era justamente como lo dijiste, el realismo es conciencia del ser y el idealismo ser de la conciencia, como construcción del propio pensamiento. Pero eso se Mm, llama. muy bien. Bueno, Karina, ¿todo bien? ¿Ya nos despedimos del profe? Muchas gracias, profesor. No, gracias a ustedes, hermano, también muchísimas gracias, un placer aquí. Espero que quede grabado, que después lo pueda disfrutar otra persona cuando quiera entrar. Así que nada, que tengan una excelente noche y nos estamos viendo el martes. Yo estos días estoy pasando los textos. Gracias. Hasta pronto, profesor. Pronto, buenas noches. Buenas noches.